En esta clase repasaremos conceptos básicos sobre la clasificación, la fisiopatología y el enfrentamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca. Primero, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Existe una definición clásica que es la siguiente. Es la incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco que logre suplir las demandas del metabolismo o lo hace a expensas de un aumento en sus presiones de llenado. Ahora, ¿esto qué significa? Para comprender esta definición es bueno dividirla en dos partes. La incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco que logre suplir las demandas del metabolismo se refiere a la presencia de un shock cardiogénico. Ahora, todos hemos visto pacientes con insuficiencia cardíaca y la gran mayoría no están en shock. Por lo tanto, esto quiere decir que nuestro sistema cardiovascular tiene mecanismos compensatorios para suplir la disminución del gasto cardíaco. A su vez, si revisamos la segunda parte de esta definición, quiere decir que el corazón es capaz de mantener un gasto cardíaco adecuado, pero a expensas de un aumento en las presiones de llenado. ¿Qué quiere decir esto? Que existen mecanismos compensatorios que logran mantener un gasto cardíaco con el costo deleterio de aumentar las presiones de llenado del corazón. Tal como existe una definición de insuficiencia cardíaca, podemos decir que el corazón sano mantiene un gasto cardíaco adecuado con presiones de llenado bajas. ¿Por qué es tan importante esto de las presiones de llenado? Veremos, desde el punto de vista fisiopatológico, que la causa de la disnea cardiogénica casi siempre se debe a un aumento en la presión hidrostática a nivel del capilar pulmonar, lo cual genera extravasación de fluido hacia el intersticio y posteriormente hacia el espacio alveolar, generando la disnea cardiogénica. Para que esto no ocurra, las presiones de llenado del lado izquierdo tienen que estar bajas, porque cuando superan la presión máxima hidrostática capilar, ocurre extravasación de agua hacia el intersticio. Quizás la diapositiva más importante de esta clase es esta. La insuficiencia cardíaca se debe dividir en dos tipos. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y durante esta clase veremos por qué es tan importante hacer esta distinción. En esta diapositiva estamos viendo tres ecocardiogramas de corazones diferentes. La primera corresponde a un ecocardiograma normal. Esta es la cavidad ventricular izquierda y esta es la contractilidad normal del ventrículo izquierdo y el tamaño normal del ventrículo izquierdo. A continuación estamos viendo un ventrículo izquierdo que está dilatado y que ha perdido fuerza contráctil. Este paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. En cambio, este paciente también tiene insuficiencia cardíaca, pero como verán, la fuerza contráctil de este ventrículo izquierdo está conservada. El problema aquí no está en la contractilidad, sino que está en el llenado ventricular, o sea, en la diástole. Este es un ejemplo de un corazón que presenta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Como verán, ambos casos son muy diferentes, van a tener un tratamiento diferente, un pronóstico diferente y etiologías diferentes. La insuficiencia cardíaca tiene múltiples clasificaciones. La más importante, como les mencioné, es esta clasificación fisiopatológica. Como veremos acá, un tipo de insuficiencia cardíaca corresponde a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. ¿Qué quiere decir esto? Existe una disminución de la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo. Hay un problema en la motilidad, en la contractilidad. El ejemplo más clásico
de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida es lo que ocurre después de un infarto agudo al miocardio, donde miocardio queda atontado y no se contrae, o incluso se puede reemplazar por una cicatriz y pierde definitivamente la fuerza contráctil de esa pared. Otro ejemplo corresponde a la miocardiopatía dilatada, que puede ser por diversas causas, por ejemplo, secundaria a una miocarditis, secundaria a quimioterapia, secundaria a alguna droga como cocaína. El otro gran grupo corresponde a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En este caso, la función contráctil está conservada, no existe ningún impedimento en cuanto a la contractilidad. El problema puede ser variado. Por ejemplo, puede ser debido a una alteración de la función diastólica, o sea, una alteración en el llenado, que veremos a continuación a qué se debe. Puede ser por alguna arritmia, ya sea una bradiarritmia o una taquiarritmia. El ejemplo más clásico, fibrilación auricular. Puede ser secundario a alguna valvulopatía severa, como una estenosis o una insuficiencia. Y también puede ser secundario a una malformación congénita. Lo que tienen en común todas estas causas es que la fuerza contráctil está preservada. ¿Ejemplos? El ejemplo clásico de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es la cardiopatía hipertensiva. La hipertrofia ventricular izquierda de la cardiopatía hipertensiva lleva a disfunción diastólica y veremos más adelante por qué se produce esto. El ejemplo de la arritmia, fibrilación auricular, por ejemplo una estenosis aórtica severa o alguna malformación congénita como una comunicación interauricular. Por lo tanto, existe esta clasificación fisiopatológica que es la más importante, y también podemos clasificar la insuficiencia cardíaca de acuerdo a su etiología, qué es lo que está llevando este corazón a estar insuficiente. La clasificación etiológica puede ser, por ejemplo, una cardiopatía hipertensiva, que habitualmente causa insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Otra causa es la cardiopatía coronaria, que habitualmente causa insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Después están las valvulopatías severas, las arritmias, ya sea bradi o taquiarritmia, las malformaciones congénitas, una miocardiopatía hipertrófica, que habitualmente presenta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la miocardiopatía dilatada, que corresponde a un tipo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, la miocardiopatía restrictiva, que habitualmente se presenta como fracción de eyección preservada, la miocarditis, habitualmente fracción de eyección disminuida, y la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Estas son las causas de insuficiencia cardíaca. A continuación, repasaremos conceptos básicos de fisiología y fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. En esta diapositiva estamos viendo dos esquemas. Primero, tenemos el esquema del circuito circulatorio y también un esquema del capilar pulmonar. Si me siguen, en azul veremos el retorno venoso hacia la aurícula derecha. Ingresa al ventrículo derecho y el ventrículo derecho, cuando expulsa la sangre, lo expulsa por la arteria pulmonar hacia el pulmón. Cuando la sangre sale del pulmón de forma ya oxigenada, regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo expulsa la sangre hacia la aorta. Se dice que el sistema cardiovascular trabaja en serie. Lo que el ventrículo derecho expulsa hacia el pulmón corresponde al mismo tiempo a lo que el pulmón devuelve al lado izquierdo, manteniendo un balance hídrico, por decirlo así, constante a nivel pulmonar. Si algo entra, algo tiene que salir para mantener el equilibrio. En este ejemplo, tenemos un paciente que tiene una frecuencia cardíaca a 62 latidos por minuto, donde el volumen expulsivo del ventrículo derecho corresponde a 80 ml por cada latido y el volumen expulsivo del ventrículo izquierdo corresponde a 80 ml por cada latido. Si recordamos, el gasto cardíaco corresponde a volumen expulsivo por frecuencia cardíaca.
Por lo tanto, el gasto cardíaco del lado derecho es igual al gasto cardíaco del lado izquierdo, aproximadamente 5 litros por minuto. Cuando el sistema circulatorio funciona de manera adecuada, la presión del capilar pulmonar se mantiene constante y a presión baja dentro del pulmón. En este ejemplo, la presión hidrostática capilar siempre está bajo 18 milímetros de mercurio. Cuando sale líquido a través de los tight junctions del capilar pulmonar, ingresa al espacio intersticial y felizmente existe drenaje linfático a nivel intersticial que evita la acumulación de líquido y aumento de presión a nivel intersticial. Por lo tanto, la cavidad alveolar siempre deberá estar sin presencia de líquido plasmático. Ahora, si aumenta la presión hidrostática sobre 18 milímetros de mercurio, inevitablemente va a ocurrir extravasación de líquido hacia el espacio intersticial. Inicialmente va a aumentar el drenaje linfático, pero si este drenaje es insuficiente, se va a empezar a acumular líquido en el intersticio, generando disnea por sensación de mayor trabajo respiratorio, un pulmón que está perdiendo su compliance, y una vez que se llena el espacio intersticial, empieza a llenarse el espacio alveolar, generando ya edema pulmonar franco. Por lo tanto, es muy importante que la presión hidrostática a nivel del capilar pulmonar se mantenga siempre bajo los 18 milímetros de mercurio. Aquí tenemos otro esquema. Este esquema nos muestra lo que está ocurriendo al lado izquierdo, la llegada de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta. Imaginemos un ventrículo izquierdo que trabaja normalmente. Digamos que este ventrículo, a fin de diástole, se llena con 120 ml de sangre y que mantiene un volumen expulsivo adecuado porque tiene buena fuerza contráctil el ventrículo izquierdo y expulsa hacia la aorta 80 ml por cada latido. Esto quiere decir que su fracción de eyección corresponde a un 66%, es decir, el volumen de fin de diástole versus el volumen de fin de sístole tiene esa diferencia. Hay una fracción de eyección de 66%. Esto quiere decir también que a fin de sístole, cuando ya expulsó la sangre del ventrículo izquierdo, se va a quedar con 40 ml dentro de la cavidad. En otras palabras, cuando inicia la diástole, ya hay 40 ml dentro de la cavidad ventricular. Nunca queda vacía la cavidad. Siempre hay un remanente en cada ciclo cardíaco. Un ventrículo izquierdo normal se llena a baja presión. Tiene una capacidad de relajación muy adecuada y es muy complaciente. En otras palabras, puede llenarse con grandes cantidades de volumen sin aumentar sus presiones de llenado. En general, el ventrículo izquierdo durante la diástole no supera los 10 milímetros de mercurio y esto mantiene una gradiente de presión constante entre el capilar pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, porque para que la sangre avance de forma adecuada, la presión tiene que estar más baja en el ventrículo durante la diástole que en el capilar pulmonar. La única forma que avance la sangre es de una cavidad de alta presión a una de menor presión. ¿Ya? Por lo tanto, para que el sistema siempre esté en equilibrio, el ventrículo izquierdo tiene que relajarse adecuadamente en diástole y llenarse con grandes cantidades de volumen sin aumentar su presión de llenado. De esta manera, el capilar pulmonar siempre se va a mantener bajo y bajo los 15 milímetros de mercurio. Miremos un ejemplo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. En este ejemplo, el paciente presentó un infarto extenso. Y el ejemplo va a ser exagerado para demostrar lo que está ocurriendo. Dijimos que nuestro paciente tenía un ventrículo izquierdo que se llenaba con 120 ml a fin de diástole. El problema está en que este ventrículo izquierdo, al presentar un infarto extenso,
perdió mucha fuerza contráctil y en lugar de expulsar 80 ml por cada latido, ahora solamente puede expulsar 25 ml. Esto quiere decir que su fracción de eyección bajó de 66% a solo 20%. Y por lo mismo, como ahora expulsa menos sangre, a fin de sístole, el volumen ya no va a ser 40 ml, sino que ahora va a tener el doble, va a tener 80 ml de sangre. Y si tiene más volumen, va a tener más presión al inicio de la diástole. Por lo tanto, este ventrículo, cuando se llena a fin de diástole, ya no va a tener 10 milímetros de mercurio, sino que ahora va a tener 20 milímetros de mercurio. Y si tiene 20 milímetros de mercurio, el capilar pulmonar indudablemente va a aumentar. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho sigue expulsando sangre al pulmón, está entrando volumen al pulmón, pero no todo el volumen puede salir del pulmón hacia el capilar pulmonar, porque el ventrículo izquierdo ya tiene más volumen, por lo tanto la aurícula izquierda va a juntar más volumen y el capilar pulmonar también va a juntar más volumen, y eso hace que todo el sistema vaya aumentando la presión de llenado. Entonces, ¿qué pasará con el llenado del ventrículo izquierdo? Bueno, va a aumentar las presiones de llenado. ¿Cuánta sangre puede recibir el ventrículo izquierdo si ya tiene un volumen de fin de sístole de 80? Bueno, no va a poder recibir toda la sangre que viene desde el capilar pulmonar hacia la aurícula izquierda y hacia el ventrículo izquierdo, porque ya no logra acomodar todo el volumen porque tiene un remanente muy importante. Entonces, si solo logra acomodar un poco de volumen, ¿dónde queda el resto que envía el ventrículo derecho? Bueno, queda en el pulmón. El pulmón empieza a acumular volumen, empieza a acumular sangre. Y al acumular sangre empieza a aumentar la presión hidrostática del capilar. Esto se puede entender más fácilmente en la siguiente diapositiva. Habíamos mencionado que el sistema circulatorio trabaja en serie. En otras palabras, el gasto cardíaco del lado derecho debería ser igual al gasto cardíaco del lado izquierdo. Sin embargo, eso solamente ocurre cuando todo está en equilibrio fisiológico. En este caso, cuando ocurre un infarto extenso del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho sigue expulsando un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. Su volumen expulsivo no ha disminuido. Su frecuencia cardíaca está igual. Por lo tanto, mantiene 5 litros por minuto de gasto cardíaco. Esto quiere decir que va a empezar a aumentar el volumen a nivel pulmonar. Pero como sí cayó el volumen expulsivo del ventrículo izquierdo de 80 a 20 ml, bueno, el gasto cardíaco del lado izquierdo sí disminuyó. Y ya no está en 5 litros por minuto, sino que ahora está en 1.2 litros por minuto. Por lo tanto, si hay 5 litros por minuto entrando al pulmón y solo 1.2 litros por minuto saliendo hacia la aorta, ¿dónde se está juntando la sangre? En el capilar pulmonar. Y se junta la sangre en el capilar pulmonar y aumenta su presión. Y eso hace que salga por los tight junction hacia el intersticio. El drenaje linfático intenta compensar, pero no va a ser suficiente. Y empieza a ocurrir un transudado con edema intersticial y posteriormente edema a nivel alveolar. Esto es lo que conocemos como congestión pulmonar por insuficiencia cardíaca izquierda. Como verán, la sangre no se devuelve del ventrículo izquierdo al pulmón, como mucha gente dice. No es el problema. El problema es que el ventrículo derecho trabaja bien y el ventrículo izquierdo trabaja mal, por lo tanto hay un pooling venoso, pooling de sangre a nivel pulmonar. Continuando con la insuficiencia cardíaca izquierda, cuando ocurre una disminución del gasto cardíaco, felizmente van a ocurrir mecanismos compensatorios para evitar el shock cardiogénico y así intentar mantener un buen flujo de sangre en los órganos más nobles, que son el corazón, o sea, las arterias coronarias, y la circulación cerebral. ¿Qué ocurre entonces cuando hay un gasto cardíaco disminuido? Cuando hay un gasto cardíaco disminuido, se van a activar principalmente dos ejes: el sistema simpático
y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En menor medida y con menor importancia, también empieza a aumentar la secreción de ADH, o también llamada vasopresina. ¿Qué ocurre cuando aumenta la actividad del sistema simpático? Bueno, el efecto beta 1 sobre los miocitos hace que aumente la contractilidad del ventrículo izquierdo. Y al aumentar la contractilidad va a aumentar el volumen expulsivo. ¿Por qué? Porque se van a reclutar mayor cantidad de miocitos sanos. Obviamente, los miocitos que sufrieron un infarto no pueden aumentar su contractilidad, pero sí el resto del grupo muscular que está sano. Al aumentar la frecuencia cardíaca, también por receptores beta 1, va a aumentar el gasto cardíaco, porque recordemos, gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen expulsivo. Por lo tanto, por estos dos mecanismos, el sistema simpático intenta aumentar el gasto cardíaco, por mayor volumen expulsivo y por mayor frecuencia cardíaca. El problema está en que el sistema simpático, también para mejorar la perfusión de las arterias coronarias y del cerebro, provoca una vasoconstricción para redistribuir el flujo de sangre, en desmedro del riñón, del tejido esplácnico, del músculo estriado, etc. Entonces, ocurre una vasoconstricción a nivel arteriolar que va a provocar un aumento de la poscarga. Ahora, ese aumento de la poscarga no es tan significativo, pero tiene un efecto negativo sobre el gasto cardíaco. De todas maneras, esto es más importante que esto. Así que el sistema simpático aumenta el gasto cardíaco, pero a expensas de vasoconstricción periférica. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa de manera más tardía, no es tan inmediata como el sistema simpático. El principal objetivo de este sistema es aumentar el volumen circulante. En otras palabras, retener agua y sodio. Ese es el principal objetivo de este sistema, ¿ya? ¿Por qué? Porque al retener agua y sodio aumenta la precarga. Y si recordamos la ley de Frank Starling, a mayor precarga del ventrículo izquierdo, mayor volumen expulsivo del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, si empieza a aumentar la precarga y aumenta el volumen disponible, puede aumentar el gasto cardíaco, porque aumenta el volumen expulsivo. Esta curva es así hasta cierto punto. Si se dilata y distiende mucho el ventrículo izquierdo, se separan las fibras de actina-miosina y empieza a caer el gasto cardíaco. Pero existe un ascenso y una meseta de esta curva de Frank Starling. El problema que tiene aumentar la precarga es que en un corazón que ya tiene la presión hidrostática aumentada, al retener agua y sodio por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a aumentar aún más la congestión pulmonar. Porque ahora hay más volumen circulante en un sistema que ya está con presiones aumentadas. Por otra parte, si recuerdan, la angiotensina también provoca vasoconstricción y eso también va a provocar un efecto deleterio sobre el gasto cardíaco, lo cual no es tan importante, pero puede ocurrir. La hormona antidiurética, o sea la vasopresina, también aumenta la rotación de agua, lo cual también favorece la presencia de edema y congestión pulmonar. Por lo tanto, estos mecanismos compensatorios, que son para evitar el shock, tienen consecuencias. Tal como sale en esta diapositiva, los mecanismos compensatorios para mejorar el gasto cardíaco traen consecuencias deleterias. La retención de agua y sodio genera hipervolemia, aumenta la precarga, aumenta aún más la congestión pulmonar y favorece el edema pulmonar y también favorece edema periférico. La activación del sistema simpático de forma persistente, o sea, la activación crónica del sistema simpático, tiene efectos deleterios. Aumenta considerablemente la demanda de oxígeno por parte del corazón y eso nunca es bueno. Y también favorece arritmias. Por otra parte, la activación persistente del eje renina-angiotensina-aldosterona favorece la presencia de fibrosis miocárdica,
provocando remodelado del ventrículo izquierdo y mayor dilatación del ventrículo izquierdo con una consecuente caída del gasto cardíaco. Por lo tanto, la consecuencia de la activación de ambos ejes, lo natural, lo que va a ocurrir si estos ejes se mantienen activos de forma permanente en el tiempo, lentamente por mayor precarga va a ir ocurriendo una mayor dilatación del ventrículo izquierdo y lentamente va a caer en la porción descendente de la curva de Frank-Starling y va a haber una mayor caída de la fracción de eyección. Esto lo conocemos como el remodelado del ventrículo izquierdo, ¿ya? Y esto que el sistema simpático aumenta la demanda de oxígeno y favorece arritmias, bueno, también aumenta el riesgo de muerte súbita por arritmias ventriculares. En otras palabras, no es bueno que esté constantemente activado el sistema simpático y el eje renina-angiotensina-aldosterona, porque la consecuencia a largo plazo es que la insuficiencia cardíaca va a empeorar. En esta diapositiva me estoy anticipando al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero creo importante recalcarlo en este punto, porque ya que vimos la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, es importante saber que esto tiene una injerencia sobre el tratamiento de esta enfermedad. En otras palabras, el tratamiento crónico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida consiste en 1. Disminuir la actividad del sistema simpático y del eje renina-angiotensina-aldosterona para impedir la progresión de la insuficiencia cardíaca. Es fundamental bloquear ambos ejes. Pero al mismo tiempo, hay que favorecer el trabajo cardíaco, porque vamos a estar inhibiendo el mecanismo compensatorio. Así que, ¿cómo mejoramos el trabajo de un corazón? Bueno, al bajar la precarga, bajamos la congestión pulmonar. Y al bajar la poscarga, mejoramos el volumen expulsivo. ¿Cómo logramos bajar la precarga y bajar la poscarga? Con un vasodilatador arterial y venoso. Entonces, podemos matar 2 pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque un vasodilatador arterial y venoso es un IECA o un ARA2. Son vasodilatadores arteriales y venosos. Y además nos bloquean el eje renina-angiotensina-aldosterona. Por eso la droga madre para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca siempre ha sido enalapril. Porque bloquea el eje y también sirve para bajar la precarga y bajar la poscarga. ¿Ya? Por lo tanto, un pilar fundamental del tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida es el uso de IECA o de un ARA2. Para bloquear el sistema simpático tenemos que utilizar un beta bloqueador, pero no cualquiera. No todos los beta bloqueadores han demostrado ser efectivos para disminuir la progresión de la insuficiencia cardíaca e evitar la muerte por insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles sí han sido efectivos? El uso de carvedilol, bisoprolol o metoprolol. Por otra parte, se puede bloquear aún más el eje RAA utilizando espironolactona o eplerenona, o sea, bloquear el receptor de la aldosterona. Y el diurético de asa, en otras palabras, la furosemía, se utiliza para el manejo de los síntomas congestivos, se utiliza para fundir el edema, pero no tiene una injerencia importante sobre la sobrevida de estos pacientes. Es un tratamiento sintomático muy necesario, pero no afecta la sobrevida. Ahora veremos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Ya? Quiero recalcar que este tipo de insuficiencia cardíaca es muy importante. El 50% de las insuficiencias cardíacas son con fracción de eyección preservada, la mitad de los casos. ¿Por qué puede ocurrir este tipo de insuficiencia cardíaca? Por disfunción diastólica, por una arritmia, por una valvulopatía severa o una malformación congénita. Es fácil entender la arritmia, la valvulopatía severa y la malformación. A continuación voy a mencionar cómo es la fisiopatología de la disfunción diastólica. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica? Tal como dice su nombre,
El problema no está en el sístole, no está en la contracción, el problema está en la diástole, está en el llenado. Son corazones que han perdido el compliance ventricular izquierdo. Es decir, son incapaces de llenarse con un volumen adecuado sin aumentar su presión de llenado. Esto también se puede decir con otras palabras. Son corazones con menor capacidad de llenado. Se llenan con menos volumen y a mayor presión. Acá tengo un esquema que dibujé, como un esquema bien infantil, pero yo creo que es muy elocuente. Acá tenemos imagínense que esto es un globo de agua, que se está llenando con agua. Al llenarla con agua, el globo se va a distender, y lo más probable es que se distienda y acepte grandes cantidades de agua sin aumentar su presión, sin estar a punto de reventar. Este es un ventrículo que es complaciente, un ventrículo que tiene una gran capacidad para poder llenarse a baja presión. Así es como debería ser el ventrículo izquierdo, tanto en reposo como frente a la taquicardia o la actividad física. Siempre mantener una baja presión de llenado. En cambio, imagínense la disfunción diastólica como un balde, donde el ventrículo izquierdo es capaz de recibir cierta cantidad de volumen y después no puede recibir más, porque no tiene cómo seguir distendiendo, no tiene cómo aumentar su capacidad. Es un corazón que se convierte en un balde, en una piedra, en donde en la medida que el ventrículo izquierdo intenta llenarse con más, no va a recibir más sangre. Y esa sangre es donde se empieza a acumular en la aurícula izquierda, en las venas pulmonares y en el capilar pulmonar. Y empieza a aumentar retrógradamente todo el sistema de presiones del lado izquierdo. De tal manera que termina aumentando el capilar pulmonar y causando disnea y congestión pulmonar. Utilizando el mismo ejemplo del paciente con un infarto, veamos qué ocurre en un paciente que tiene disfunción diastólica, donde el ventrículo izquierdo perdió su capacidad de relajo. Imaginémonos acá el mismo paciente. Un paciente que antes se llenaba con 120 ml de sangre, bueno, ahora este corazón ya no es capaz de llenarse con 120 ml de sangre, sino que se llena solamente con 100 ml de sangre, porque perdió capacidad diastólica, no es capaz de relajarse, no es capaz de recibir todo el volumen. Su fuerza contráctil se mantiene, sigue una fracción de eyección de un 66%, no ha perdido su fuerza contráctil, pero el volumen expulsivo va a caer, porque tiene menor volumen de llenado. Por lo tanto, en lugar de expulsar 80 ml, expulsa 66 ml. Y el volumen de fin de sístole, bueno, casi no cambia, porque la fuerza contráctil sigue estando buena. Pero ahora, este ventrículo izquierdo, en lugar de llenarse en diástole con una presión de 10 milímetros de mercurio, se está llenando con 18 milímetros de mercurio. Y esto va a aumentar retrógradamente la presión en la aurícula izquierda y en el capilar pulmonar, porque el capilar y la aurícula izquierda no son capaces de vaciar todo su contenido al ventrículo izquierdo durante la diástole. Otra manera de mirar esto, veamos el ejemplo de una cardiopatía hipertensiva, que es el ejemplo clásico de disfunción diastólica, secundaria a hipertensión arterial. El aumento crónico de la poscarga del ventrículo izquierdo va a producir una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. Aumenta el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, disminuye el tamaño de la cavidad y, al igual que un físico-culturista que levanta pesa, se empieza a poner tieso el músculo. Así que el músculo del ventrículo izquierdo pierde capacidad de relajación durante la diástole, altera su capacidad de relajación y disminuye el compliance del ventrículo izquierdo. En otras palabras, se empieza a llenar con menos volumen y con mayor presión. Esto genera que ocurre un vaciamiento incompleto de la aurícula izquierda, porque la aurícula izquierda quiere vaciar todo su contenido al ventrículo izquierdo, pero el ventrículo izquierdo ya tiene un tope y no puede aceptar más volumen porque perdió su compliance. Por lo tanto, ¿qué pasa con la aurícula? La aurícula, al no vaciarse completamente entre un ciclo y otro ciclo y otro ciclo, se empieza a dilatar y empieza a acumular volumen a nivel de la aurícula izquierda y aumenta sus presiones. Por lo tanto, aumenta la presión de la aurícula izquierda. Y eso hace que
la sangre que viene por las venas pulmonares tampoco se puede vaciar por completo, así que empieza a aumentar la presión en las venas pulmonares y consecuentemente aumenta la presión en el capilar pulmonar. Así que como verán, este corazón, a pesar de que tiene muy buena fuerza contráctil, también presenta disnea de esfuerzo o disnea en reposo si es muy severo, al igual que un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. La gran diferencia del paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es que acá es raro que exista una activación persistente de mecanismos compensatorios. Porque como verán, si bien es cierto, puede caer un poco el volumen expulsivo, no lo suficiente para estar constantemente en estado de shock. Por lo tanto, no se activa el eje RAA ni tampoco el eje simpático de forma permanente en el tiempo. Y esto tiene una importancia en cuanto al tratamiento. Como es tan frecuente la cardiopatía hipertensiva, quiero explicar qué ocurre con este corazón frente al ejercicio o frente a la taquicardia, que podría ser, por ejemplo, una arritmia. Bueno, frente a el aumento de la frecuencia cardíaca, disminuye el tiempo diastólico. Y disminuye el tiempo diastólico en un ventrículo izquierdo que ya está con una alteración en su capacidad de relajación. Por lo tanto, ahora se relaja aún menos. Tiene menos tiempo para relajarse. ¿Ya? Por lo tanto, va a aumentar la presión de llenado del ventrículo izquierdo durante la actividad física o frente a cualquier situación que provoque taquicardia, como puede ser una infección, fiebre, anemia, una FA, etc. El gasto cardíaco del lado derecho va a aumentar con la taquicardia. Si el corazón está a 120 latidos por minuto, bueno, el ventrículo derecho va a estar latiendo a 120 latidos por minuto y va a estar expulsando mayor cantidad de sangre porque está aumentando su gasto cardíaco por minuto. Por lo tanto, va a entrar más volumen al pulmón, latido tras latido, con la taquicardia. Pero el lado izquierdo no va a ser capaz de recibir este volumen, porque ya tiene alterada su relajación y ahora va a empeorar con la taquicardia. Por lo tanto, va a ocurrir mayor pooling de sangre en el pulmón. Va a aumentar la presión hidrostática capilar y va a ocurrir congestión pulmonar. Como verán, en un corazón que tiene disfunción diastólica, la taquicardia le hace muy mal. La taquicardia provoca congestión pulmonar y disnea. Por lo tanto, cuando hay disfunción diastólica, la insuficiencia cardíaca empeora con el esfuerzo físico y en situaciones que generan taquicardia. Un ejemplo, caer en fibrilación auricular le hace muy mal a una cardiopatía hipertensiva. Suelen hacer edema pulmonar agudo por este mismo mecanismo. Por lo tanto, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada secundaria a disfunción diastólica consiste en evitar la progresión de la cardiopatía de base. Es decir, si es una cardiopatía hipertensiva, hay que controlar la presión arterial de manera óptima. Hay que utilizar fármacos con efecto cronótropo negativo para mejorar la tolerancia al ejercicio, evitar taquicardias extremas. Utilizar diuréticos para tratar la hipervolemia. Y hasta el momento no tenemos ningún fármaco que mejore la sobrevida de estos pacientes. Como verán en esta diapositiva, el tratamiento de este tipo de insuficiencia cardíaca no requiere uso de IECA o ARA2, espironolactona o beta-bloqueadores per se. Solo lo que aquí se requiere es un adecuado control de frecuencia cardíaca y un adecuado control de presión arterial. Pero ningún fármaco va a modificar la sobrevida del paciente. Luego de haber repasado la fisiopatología de ambos tipos de insuficiencia cardíaca, no puedo dejar de mencionar que existen otras formas de clasificar la insuficiencia cardíaca que se utilizan, pero no son tan importantes como la que les mencioné.
Hay una clasificación semiológica de acuerdo a la presentación clínica, insuficiencia cardíaca izquierda, derecha o global. También la podemos clasificar de acuerdo a si es aguda o descompensada o crónica y compensada. También la podemos clasificar de acuerdo a la capacidad funcional, 1, 2 o 3 o 4. Y también existe esta clasificación de la AJA, que en realidad se utiliza muy poco porque no es muy práctica, pero es cuando la clasificamos en A, B, C o D. ¿Ya? Pero insisto, la manera más importante de clasificar la insuficiencia cardíaca es fracción de eyección disminuida o preservada. Esto es igual de importante que clasificar un síndrome coronario agudo con supra versus sin supra. Son tratamientos diferentes, son presentaciones clínicas similares, pero tratamientos diferentes. Hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida cuando la fracción de eyección está menor a 40%. Hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada cuando está mayor o igual a 50%. Y entre 41 y 50%, la verdad es que en el limbo, pero el tratamiento de este grupo suele corresponder al tratamiento de este grupo. No voy a entrar en detalle, ni tampoco voy a leer toda la diapositiva, pero tienen que recordar y repasar cuáles son los síntomas y los signos de la insuficiencia cardíaca. Es más fácil recordarlos si uno es ordenado y utilice un esquema mental para dividir los síntomas y signos de acuerdo al lado izquierdo o al lado derecho. También recordar que el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca a veces es muy sencillo y a veces no es tan sencillo, porque existen múltiples formas de presentación y porque existen otras entidades clínicas que pueden provocar síntomas muy similares. El ejemplo clásico es diferenciar la disnea cardiogénica por una insuficiencia cardíaca versus la disnea respiratoria, por ejemplo, por un EPOC o un asma o una enfermedad intersticial pulmonar. A veces no es tan sencillo diferenciar las dos. Por lo tanto, cuando uno va a enfrentarse a un paciente con disnea en estudio o con sospecha de insuficiencia cardíaca, es importante utilizar exámenes que van a corroborar nuestro diagnóstico. Los exámenes fundamentales para el enfrentamiento paciente con insuficiencia cardíaca son el electrocardiograma y el ecocardiograma. No se condice el diagnóstico si no tenemos estos dos elementos. Muchas veces vamos a utilizar exámenes complementarios para buscar la etiología de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, si estoy sospechando una cardiopatía coronaria, voy a utilizar exámenes diagnósticos para buscar cómo están las arterias coronarias del paciente. Un elemento diagnóstico útil para diferenciar disnea cardiogénica de no cardiogénica es la elevación del BNP o del proBNP. El péptido natriurético está alto cuando están aumentadas las presiones de llenado. Ya vimos que tanto la insuficiencia cardíaca, y en el fondo por disfunción sistólica o con fracción de eyección preservada, ambos tienen aumentadas las presiones de llenado. Por lo tanto, ambos deberían tener un BNP o un proBNP alto. El problema es cuando un paciente tiene más de una cosa. Un paciente podría tener disnea porque tiene una insuficiencia cardíaca crónica compensada y consultar por otra causa como una neumonía o un TEP o un EPOC descompensado y tienen otra causa de disnea. Por lo tanto, lo que quiero decir es que un proBNP elevado por sí solo no es diagnóstico de una insuficiencia cardíaca descompensada, sino que también podría corresponder a un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica compensada. La radiografía de tórax es muy útil para el diagnóstico diferencial de la disnea y tienen que aprender cuáles son los signos de la radiografía de tórax que se asocian a síntomas congestivos. El objetivo de esta diapositiva es ayudarlos con un esquema
para enfrentar a un paciente con insuficiencia cardíaca. Si nos enfrentamos a un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, lo más importante es buscar síntomas de congestión, ya sea del lado izquierdo, o sea, congestión pulmonar, o del lado derecho, porque esto obliga a utilizar terapia diurética para aliviar la sintomatología. Y quizás lo más importante del examen físico es mirar cómo está el estado de perfusión del paciente. Porque si hay signos de hipoperfusión, significa que el paciente está, al menos fisiopatológicamente, cursando con un shock cardiogénico. Cuando enfrentamos a un paciente, es muy importante el ecocardiograma porque nos permite diferenciar si hay fracción de eyección disminuida o fracción de eyección preservada. Siempre tenemos que tener en mente la etiología de la insuficiencia cardíaca para poder corregirla o tratar la causa de base. Por lo tanto, cada vez que tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, tenemos que buscar, ¿será hipertensiva? ¿Será coronaria? ¿Será valvular? ¿Será congénita? ¿Será por alguna arritmia? ¿Será una miocardiopatía dilatada, restrictiva, hipertrófica? ¿Estará cursando una miocarditis el paciente? ¿Será una displasia ritmogénica del ventrículo derecho? ¿Y la puedo corregir o no la puedo corregir? Un ejemplo fácil de corrección es una valvulopatía. Si alguien tiene insuficiencia cardíaca por una estenosis aórtica severa, se cambia la válvula aórtica. Si alguien tiene insuficiencia cardíaca por una cardiopatía hipertensiva, se trata la hipertensión arterial, etc. Es muy importante buscar causas descompensantes. Porque muchas veces cuando enfrentamos a un paciente, siempre existe la gota que rebasó el vaso. Hay algo que hizo que el paciente empeorara durante la última hora, o el último día, o la última semana, que hizo que consultara. Ya sea en su primera consulta, o un paciente crónico que se descompensó. Hay que siempre tener presente que la causa descompensante puede ser más de una también. Puede ser por isquemia, por hipertensión arterial no controlada, por taquioradiarritmia, por alguna infección, por anemia, trastornos tiroideos, embarazo, endocarditis infecciosa, por insuficiencia renal, uso de algún AINE porque retiene agua y sodio, exceso de sal por retención de agua y sodio, mala adherencia al tratamiento farmacológico o una progresión de la enfermedad de base. Esta es por descarte, salvo que sea evidente el paciente confiese que no está tomando los medicamentos, pero que hay que siempre buscar una causa descompensante. Es muy importante fijarnos en la función renal del paciente. ¿Por qué? Porque en agudo la insuficiencia cardíaca puede causar insuficiencia renal, ¿ya? Y la insuficiencia renal puede causar insuficiencia cardíaca. Esto se conoce como el síndrome cardiorrenal. Y por otra parte, si alguien tiene una enfermedad renal crónica, bueno, esto puede afectar los medicamentos que utilicemos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Recordemos que el tratamiento es diferente de acuerdo a si el paciente tiene disfunción sistólica, es un tipo de tratamiento, si tiene disfunción diastólica es otro tratamiento, y recordemos que los diuréticos son para tratar los síntomas de hipervolemia, la congestión, el edema. Y algo muy importante para destacar es que también existen algunas terapias avanzadas en insuficiencia cardíaca que hay que al menos sospecharlas y saber cuándo habría que derivar a un paciente para recibir alguna de estas terapias. ¿A qué me refiero? Existe la terapia de resincronización cardíaca, el CRT, y el desfibrilador automático implantable. ¿Ya? Estos son tratamientos para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. El CRT, o sea, la terapia de resincronización, es un tipo de marcapaso que tiene 3 cables en vez de 2 cables, ¿ya? Y que permite resincronizar un corazón que está siendo afectado por un bloqueo completo de rama izquierda. El bloqueo completo de rama izquierda hace que existe un retardo en la contracción de la pared lateral del ventrículo izquierdo en comparación con la pared septal del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, al perder la sincronía en la contractilidad, pierde fuerza contráctil. Y esto se puede recuperar si se coloca un marcapaso que estimula la pared lateral del ventrículo izquierdo,
al mismo tiempo que estimula el septum. Y con eso uno muchas veces mejora la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, si tienen un paciente con insuficiencia cardíaca y hay bloqueo completo de rama izquierda, existe una terapia a la cual se puede optar, que es colocar un resincronizador. Y el desfibrilador automático implantable está destinado para evitar la muerte súbita de un paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección bajo 35%, a pesar de estar bajo buena terapia médica por al menos 3 meses. ¿Y por qué a pesar de estar con buena terapia médica? Porque la terapia médica muchas veces corrige parcialmente la fracción de eyección. Un paciente puede partir con mala fracción de eyección y si uno le da IECA, ARA2, beta-bloqueos, spironolactona, a veces mejora. Pero si persiste baja, en el fondo el paciente está con riesgo de muerte súbita, por lo tanto podría ser candidato a implantar un desfibrilador automático, que es una especie de marcapaso que manda una descarga eléctrica al ventrículo izquierdo cuando ocurren taquicardias ventriculares sostenidas o fibrilación ventricular, para evitar la muerte súbita. Unas pocas palabras sobre insuficiencia cardíaca aguda o descompensada. Como les mencioné anteriormente, es muy importante cuando uno se enfrenta a un paciente, especialmente en la urgencia, que ingresa por una insuficiencia cardíaca descompensada, buscar signos de hipodébito en el examen físico y buscar signos de hipervolemia. ¿Ya? Un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca descompensada puede ser clasificada en shock cardiogénico, con o sin edema pulmonar agudo, un edema pulmonar agudo, o un paciente que está bien profundido, o sea, no está en shock y no está en EPA, pero sí está descompensado con signos congestivos. ¿Ya? Esto es grave y esto, bueno, no es tan grave. ¿Ya? Un paciente que tiene shock cardiogénico o que tiene edema pulmonar agudo, obviamente tiene que ingresar a una unidad intensiva o intermedia para su manejo. Si un paciente ingresa con insuficiencia cardíaca descompensada y está en edema pulmonar, lo que hay que hacer es pasarlo al reanimador, usar oxigenoterapia, 2 vías venosas, tomar exámenes, tomar electro y radiografía de tórax portátil, aplicar el algoritmo o el tratamiento, mejor dicho, MONA, que es morfina para aliviar la disnea y también baja un poco la precarga, lo cual alivia un poco la congestión, oxígeno, usar nitroglicerina para bajar la precarga y Lasix, que quiere decir furosemida. Es el nombre comercial de la furosemida en Estados Unidos. ¿Ya? Así que el manejo del edema pulmonar agudo, MONA. Y si el paciente está con algún signo de bajo débito, mal profundido, o sea, está choqueado, hay que agregar un inótropo positivo. Ese inótropo va a depender de algunas características, no es una clase de shock la que voy a hacer ahora, pero esto puede ser dobutamina, milrinona o dopamina, y si el paciente está hipotenso, bueno, habría que agregar noradrenalina al tratamiento. ¿Ya? Lo menciono, no para que ustedes lo indiquen, pero para que sepan, si un paciente está con shock cardiogénico en este momento, y si el paciente está en un shock que no responde rápidamente al manejo anterior, hoy por hoy lo ideal es colocarlo en asistencia ventricular, que es una manera de mejorar el gasto cardíaco, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, en el fondo a través de dispositivos de circulación extracorpórea. Algunos tips para el tratamiento y enfrentamiento a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca aguda o descompensada. Vamos a utilizar diuréticos de asa para tratar el edema. Lo ideal es furosemida endovenoso, que es más efectivo que la furosemida oral, ¿ya? Por lo menos inicialmente. Hay que hacer un balance hídrico y peso diario. Lo ideal es que el paciente vaya bajando entre 500 ml a 1000 ml al día, ¿ya? Cuando uno es más agresivo, aumenta la probabilidad de injuria renal. Por lo mismo, como estamos utilizando diurético, hay que observar constantemente la función renal del paciente y también
estar midiendo electrolitos plasmáticos, especialmente el potasio y quizás el magnesio, que se pueden depletar con el tratamiento de furosemida. Si un paciente está con muchos síntomas congestivos, en espera de la respuesta al tratamiento, se puede utilizar ventilación mecánica no invasiva para no tener que intubarlo en caso de necesidad. Hay que siempre mantener la presión arterial en rango normal. Si el paciente está cursando una emergencia hipertensiva en contexto de una insuficiencia cardíaca descompensada, utilizamos nitroglicerina endovenosa, ¿ya?, para bajar la precarga y bajar la presión arterial. Cuando uno maneja la presión arterial, idealmente hay que utilizar medicamentos orales que tengan vía media baja. ¿Por qué vía media baja? Porque si que le dejo un medicamento en dosis altas que tiene una vía media larga, por ejemplo, valsartán 160 miligramos, y el paciente evoluciona mal, hipotenso, mal perfundido, bueno, le agregué un fármaco que lo va a tener hipotenso por 24 horas. Por lo tanto, si estoy iniciando algún tratamiento antihipertensivo y el paciente todavía no está 100% compensado, lo mejor es utilizar fármacos de acción más corta, como puede ser el captopril, que se da cada 8 horas. ¿Ya? Una vez estable el paciente, voy a iniciar la terapia más bien crónica, ¿ya? El antihipertensivo crónico en caso de que sea hipertenso, ¿ya? Antihipertensivo crónico. Hay que controlar siempre la causa descompensante. Si es una infección, tratar la infección, por ejemplo. Si es anemia, tratar la anemia, etc. ¿Ya? Y lentamente, en la medida que uno va depletando el paciente de volumen y va estabilizando el paciente, vamos a instalar la farmacoterapia crónica. ¿Qué terapia crónica? Va a depender si la fracción de eyección está disminuida o si está preservada. Tienen terapias diferentes. Y algo bien importante, solo iniciar beta-bloqueadores cuando el paciente ya está estable. No lo utilizamos en pacientes inestables que siguen congestivos o que están con riesgo de caer en shock cardiogénico, porque empeoramos el shock con el beta-bloqueador. ¿Ya? La única excepción de esto, y lo vamos a ver en la terapia, en la clase de FA, es una FA con respuesta ventricular rápida. Si alguien tiene una FA y está taquicárdico, en beta-bloqueador sí es necesario, porque la FA rápida está causando la insuficiencia cardíaca, y en ese caso el tratamiento es bajar la frecuencia con un beta-bloqueador. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida? Bueno, ya lo mencionamos. Terapia que mejora la sobrevía. Hay que tratar de utilizar la mayor cantidad de terapias que uno pueda, ¿ya? No todos los pacientes van a poder recibir todos los fármacos, pero lo ideal es que los reciban, al menos en la dosis más alta que toleren. IECA o ARA2, hay que utilizar uno de estos 3 beta bloqueadores, y hay que utilizar espironolactona o eplerenona. Esto es lo mínimo que vamos a dar para un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Hay terapias nuevas que también mejoran la sobrevía. El problema es que estas terapias son caras. Así que a pesar de que pueden estar indicadas como clase 1 en las guías clínicas, la comunidad médica, la comunidad cardiológica mundial todavía no las acepta para ser utilizadas en todos los pacientes, sino que elegimos el candidato adecuado porque este tratamiento es muy costoso. Es un tratamiento que estamos hablando de más de 100.000 pesos mensuales agregado a lo que ya utiliza el paciente. ¿Qué terapias nuevas se pueden utilizar? El ARNI, ¿ya?, que es un inhibidor del receptor de la angiotensina y de la neprilecina. Es valsartán con sacabutril. Esto reemplazaría el IECA o un ARA2. O sea, usar un ARNI en lugar de un IECA o un ARA2. ¿Ya? Que hay un trabajo que demuestra que sería un poco mejor para mejorar la sobrevida del paciente. Y lo otro, que está muy en boga hoy en día, y hace poco fue aceptado para ser utilizada en todo paciente con fracción de eyección disminuida, son los inhibidores de receptor de SGLT2, ¿ya? Que el efecto no se sabe muy bien por qué, va más allá del efecto diurético que tienen estos medicamentos, pero mejoran la sobrevida y la sintomatología de pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida. Y esto se agregaría a
esta terapia que ya está muy bien establecida. ¿Ya? Ahora, insisto, estas terapias nuevas no se están utilizando con todos los pacientes porque son muy caras. Así que se elige a qué paciente se le va a dar. El diurético de asa, o sea, la furosemida, solo sirve para tratar los síntomas congestivos. Si el paciente no está con edema, no es necesario utilizarlo. ¿Ya? Y un tip importante, si alguien tiene insuficiencia renal y no puede ser candidato a utilizar un IECA o un ARA2, lo que se puede hacer es dejar iderracina, que es vasodilatador arterial, e isosorbide, que es vasodilatador venoso, para bajar la precarga y la poscarga de este corazón. Sin embargo, no vamos a estar bloqueando el eje RAA. Por lo tanto, no estamos modificando la evolución natural de la enfermedad, pero sí estamos mejorando la sintomatología del paciente. ¿Y cuál es el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Bueno, ya lo mencionamos esto anteriormente. No disponemos de terapias que mejoren la sobrevida. Tratamos la enfermedad de base. Si es una arritmia, tratamos la arritmia. Si es una valvulopatía, tratamos la valvulopatía. Si es una malformación congénita, se corrige la malformación congénita. El problema es cuando es una insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica. Porque por disfunción diastólica, la cardiopatía hipertensiva tiene un tratamiento que es bajar la presión arterial, pero las otras grandes causas de disfunción diastólica, que son las miocardiopatías infiltrativas, como la amiloidosis, por ejemplo, no tienen tratamiento. ¿Ya? Como la causa más importante de este tipo de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial, recalco que este paciente tiene que estar normotenso, ya como tratamiento de su insuficiencia cardíaca. Se utilizan diuréticos solamente para tratar los síntomas congestivos, cual furosemida, y hay que evitar la taquicardia exagerada durante el ejercicio, y eso significa mantener un fármaco cronótropo negativo para una frecuencia cardíaca entre 60 y 80 en reposo, y así evitamos que aumente significativamente durante el esfuerzo físico. ¿Qué fármaco se utiliza? Cualquier beta bloqueador, ¿ya? Bisoprolol, carvedilol, metoprolol o incluso atenolol, ¿ya? Un beta bloqueador. Y si el paciente tiene alguna contraindicación para un beta bloqueo, entonces utilizamos un bloqueador de canal de calcio, diltiazem o verapamilo. Lo importante es que el paciente no aumente tanto su frecuencia cardíaca frente al esfuerzo físico o frente a alguna situación que demande mayor frecuencia cardíaca, o por ejemplo una infección o fiebre. Muchas gracias.